escucha más ronquito, no muy exagerado. Ese es el que me... Hola, ¿qué rollo? ¿Qué tal, plebada? ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo video de su compa Jaime Zavala. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Van a ver, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer que haga un poco más de ruido la motito, pues. He estado viendo y vamos a hacer que haga un poco más de ruido esta. Esta es la motito, pues ustedes ya lo que han visto en los videos anteriores ya saben que tengo esta moto de hace un poco más de un año. Pero pues el escándalo que hace o el ruido que hace por aquí por la parte del escape es muy silencioso, pues es muy silencioso además. Y cuando andas mucho, ejemplo una ruta larga o algo, el ruido de esa cosa que es el motor está bien, ¿no? Pero parece que se va a desarmar la condenada. Entonces lo que voy a hacer, he estado viendo que le podemos hacer tres hoyos o tres orificios en la parte del escape. En esta parte de aquí he visto videos donde le retiran esta tapa, que le quitan los remaches. Aquí va pasando el tamalero, pues. Le decía, miren, he visto videos donde le quitan los remaches estos y le retiran lo que es el silenciador. En esta ocasión no se lo voy a hacer, le voy a hacer nada más unos orificios por aquí, por un costado. Aquí he visto que hay que hacerle tres orificios. ¿Con qué se los voy a hacer? Pues no tengo broca, así que se lo voy a hacer con este desarmador, que este empiece nada más y le haga el primer hoyito. Y ya vamos a ver cómo se va escuchando. Lo que quiero es que se escuche más ronca nada más, no que haga un escándalo macizo, sino que se escuche un poquito más ronca. Le voy a mostrar cómo se escucha ahorita. Ese es el ruido. El ruido está, como les digo, está muy silencioso. Y este es el ruido acá. Ahora pues voy a proceder así se escucha ahorita. Vamos a irle calando de un hoyito, dos hoyitos o tres hoyitos. Y ya vemos qué tal se escucha. Pues como les decía, primeramente le voy a hacer un hoyito por aquí, después otro por acá y posteriormente otro por aquí. A chingazos nada más, es aquí con el martillo, le pegas unos chingacitos y listo. Pues ahí les muestro ahorita cómo se escucha con el primer hoyito, a ver si con eso tiene. Y pues esto lo voy a hacer un poco chico y ya para hacerlo más grande aquí está este. Yo pensé que iba a estar más difícil. ¿Está grabando, amor? Yo pensé que iba a estar más difícil, pero miren, tres chingazos. Ahí dentro. Ahí está, ahí salió. Pues ahí está el primer hoyo. Vamos a ver cómo escucha. Se escucha casi igual. Está muy chiquito el hoyito, pues. Es que el hoyo que se le hizo, sí, debe estar más ancho. Entonces ya entró la primera puntita, pues que viene siendo esta. Prácticamente nada, pues es el piquete de un mosquito, como quien dice. Lo voy a hacer más ancho con esto, a ver qué sale. Oye, miren, si se escucha un poquito diferente. Un poquito diferente se escucha nada más. Ahí está ya ensartado el siguiente desarmador. Ahí va a salir, miren, ahí está. ¿Se alcanza a apreciar? No se alcanza a apreciar el bújero, pero vamos a ver acústicamente cómo mejora. Ahí va.
más ronquito. La acústica sí enronquece un poquito más. Pero se va a hacer el segundo hoyo y la segunda perforación, pues a ver cómo se escucha. Hoy. Ese es con un solo agujero más. Ahí quedó el segundo agujero. Vamos viendo cómo se escucha. A mí me gusta cómo se escucha. Se está escuchando mejor. Vamos a ponerle el tercer agujero y último. A ver. Ahí quedó ya con 3 agujeros. Con 3 agujerillos. Ya me lo voy a prender, no voy a abrir el switch. Ya se escucha un poco más ronco. ¿Está? Como les decía, miren, hoy. Ya se escucha más ronquito, no muy exagerado. Ese es el que me gusta, cuando le desacelera, miren. Van a decir, ¿por qué no le cambiaste el escape mejor? Pues porque cuesta y ahorita no tiene agua la nube. Entonces miré que una buena opción era hacer los 3 agujeros, que viene siendo así: aquí, en esta parte, en esta parte, en esta parte y en esta parte. 3 agujeros nada más de la anchura. Aquí están, miren. Con esto se lo hice. Y con el martillo, obviamente. Y pues ahí está el resultado. La verdad me gusta mucho cómo se escucha. Sí, me gusta mucho cuando le desacelera, se escucha el ronquecillo también así. Y igual al acelerar. Espero y pues no se escucha muy fuerte. Es algo, sí se escucha un poquito más que como estaba normalmente. Pero no exagerado como para molestar a la raza, pues. Pero pues ahí quedó. Última toma, a ver. Última tomita. Hoy. Ahí está. Ahí fue. Y pues así quedó el video de ahora. Nos vemos. Bye. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó el zumbido? ¿Qué me recomiendas? ¿Le hago otro hoyo más? No sé. Pero sí, ya en cuanto agarre la nube, le vamos a cambiar el escape por una Caprodic o algo así. Algo que haga un ruido diferente, pero no exagerado. Exagerado no. Algo bonito nada más. Dices tú, cómprate otra moto. Pues ya que haya, si Dios quiere, primeramente Dios, se va a hacer. Saludos.